Muy bien, seguimos un martes más con este tema que es el ministerio de la iglesia. Estamos viendo en las últimas lecciones que la iglesia debe ministrar y que el ministerio de la iglesia, como dije, debe estar enfocado en tres direcciones: hacia Dios, hacia la misma iglesia y hacia el mundo. En los últimos dos martes vimos el ministerio hacia Dios, que se hace a través de la adoración, y hablamos acerca del ministerio de la iglesia. El título de la lección de hoy es Ministrando al mundo. Antes que nada debemos recordar que si la iglesia falla en ministrar a Dios y en ministrarse a ella misma, va a fallar a la hora de intentar ministrar al mundo. Hay muchos cristianos que andan por ahí creyéndose evangelistas, predican, visitan, ayudan, etcétera, pero no lo hacen en la iglesia con sus hermanos y tampoco se dejan ministrar en la iglesia por sus hermanos. Andan por libres y somos una comunidad, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Como hemos dicho, la iglesia es la comunidad del Espíritu Santo y debemos trabajar juntos para crecer y desarrollarnos espiritualmente con los dones y talentos que Dios puso en cada uno de nosotros con el fin de edificarnos los unos a los otros. La iglesia se ministra a sí mismo con el propósito de crecer y desarrollarse con el fin de estar preparados para continuar con el plan redentor de Dios para el mundo. Amén. Repito, si fallamos en esto, en ministrarnos los unos a los otros, fallaremos a la hora de querer ministrar al mundo. Dijimos que la iglesia debe ser una iglesia de impacto en medio de la sociedad. Dijimos que ministrar básicamente significa dar u ofrecer aquello que Dios mismo puso en nosotros. Hablamos también sobre el fruto del Espíritu y sobre los dones del Espíritu. Mediante estas cosas Dios nos capacita para bendecir y edificar el cuerpo que es la iglesia, que somos todos los que estamos aquí, que hemos creído en la obra de Jesucristo en la cruz. Amén. Dios le dijo a Abraham en una ocasión: de cierto te bendeciré y serás bendición. ¿Cuántos fueron bendecidos por Dios? Yo creo que todos, ¿verdad? Fuimos bendecidos en algún momento por Dios. Entonces debe ser bendición para otros. Amén. Debe ser bendición dentro y fuera de la iglesia. Dice Mateo 18, dice que de gracia recibisteis, dad de gracia. Lo que tú recibiste de Dios, debes darlo también. Amén. Bien, lo primero que debemos entender cuando hablamos de ministrar al mundo es que el mundo necesita a Cristo. El mundo necesita salvación. Las personas están caminando directos a la perdición eterna. Y como dijimos, la iglesia tiene la cura para la peor enfermedad que sufre el ser humano. Esta enfermedad es el pecado. Esto lo vimos en la primera lección cuando hablamos acerca del problema universal. La iglesia es el puente entre Cristo y el mundo. Cristo se expresa a través de la iglesia, que es su cuerpo. Esto lo vimos en la lección número 2. Cristo mismo invistió con poder a la iglesia justamente para esta tarea de continuar con el plan de redención para el mundo. Y esto se hace a través de la predicación del Evangelio. Y esta tarea se lleva también a cabo en el poder del Espíritu Santo. Hechos 1 dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces seréis mis testigos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. Es quien quita la venda de los ojos del pecador. Dice la palabra que el diablo cegó el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz de Cristo. Pero la obra del Espíritu Santo es abrir los ojos de las personas para que la luz de Cristo les alumbre, para que puedan ver, sentir, captar a Dios. Amén. Esta es obra del Espíritu Santo. Leemos en Mateo capítulo 28, del 16 al 20. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A esto se le llama la gran comisión. Jesús dijo, toda potestad me es dada en la tierra y en el cielo. Por tanto, id. Debemos ir con esta convicción de que Jesús tiene poder o autoridad para acompañarnos en esta misión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura y de hacer discípulos. Y esta misma autoridad o poder o potestad también la tiene la iglesia. Porque nosotros cuando vamos a predicar el Evangelio, vamos en el nombre de Jesús. Y todo el poder, la autoridad, la potestad de Jesús está en nosotros. Amén. Dice Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y estos sanarán. La iglesia debe ser el reflejo del amor y del poder de Dios. Ahora, la palabra que quiero subrayar es ir. Esto de predicar el Evangelio al mundo, de anunciar las buenas nuevas al mundo, no es una opción que tenemos, no es si tenemos ganas de hacerlo o no tenemos ganas de hacerlo, no es si tenemos tiempo para hacerlo. Esto de ir es un mandamiento, es una orden directa del Rey. ¿Cuántos pertenecen al reino de los cielos? Pertenecemos al reino de los cielos, entonces debemos hacer la voluntad del Rey. Amén. Y la voluntad del Rey es que anunciemos las buenas nuevas de salvación al mundo. Y esto es, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo lo hemos leído 1000 veces, lo hemos escuchado 1000 veces, pero el mundo necesita escucharlo, porque hay personas que nunca escucharon este mensaje, este versículo, que Dios ama a la humanidad, que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de los pecadores. Amén. Ahora, otra razón por la cual debemos responder al llamado de Cristo de anunciar las buenas nuevas de salvación, Romanos 1:14, dice así, estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarle acerca de las buenas noticias también a ustedes que están en Roma. La iglesia tiene una deuda con el mundo, no porque el mundo haya hecho algo por nosotros, sino por lo que Dios hizo en nosotros. Es como si tuviéramos una deuda con Dios, y esta deuda que tenemos con Dios la pagamos predicando el Evangelio al mundo, para que otros también puedan ser salvos de la condenación eterna. Esto es dar de gracia lo que de gracia recibimos. Los intereses del reino deben ser nuestros intereses. El deseo de Dios de salvar al mundo debe ser nuestro propio deseo. Como cantamos esta canción hace un momento, dame tus ojos para ver, dame tu corazón para sentir, dame tus pies, yo quiero ir. Cantamos esta canción, pero en nuestro día a día realmente vivimos en sincronía con la voluntad de Dios. ¿Hacemos lo que debemos hacer o hacemos lo que queremos hacer? ¿Vivimos para los intereses del reino o vivimos para nuestros propios intereses? Dios sigue preguntando a la iglesia, ¿a quién enviaré? Y Él espera la misma respuesta de cada uno de nosotros. Heme aquí, Señor, yo iré, envíame a mí, como dijo el profeta Isaías. Esa es la respuesta que espera Dios de cada uno de nosotros, esa actitud. Heme aquí, envíame a mí, yo quiero ir. Ese deseo, amén, que hay en el corazón de Dios, de que las almas se salven. Amén. Bien, el propósito del evangelismo es que las personas que están perdidas sean rescatadas y tengan una nueva vida en Cristo, como la que tenemos nosotros, que vuelvan a nacer en la familia de Dios, que es la iglesia, como hemos nacido un día nosotros. Amén, y pertenecemos
a la iglesia, que es el pueblo de Dios, que es el cuerpo de Jesucristo. Pero debemos entender que nuestra predicación por sí sola no es suficiente para lograr que una persona pase de muerte a vida. Por eso la tarea del la tarea de la iglesia es una tarea conjunta con el Espíritu Santo. La tarea de predicar el Evangelio es una tarea que la hacemos junto al Espíritu Santo. Como dije, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Espíritu Santo llega donde nosotros no llegamos. El Espíritu Santo llega donde nuestras palabras no llegan. Juan capítulo 15, 5, Jesús dijo así: sin mí nada podéis hacer. Sin Jesús, sin el Espíritu Santo, sin el poder de Dios, no podemos hacer absolutamente nada. Amén. ¿Qué dijo Jesús en la gran comisión? Por tanto, id y haced discípulos. Y luego dijo: he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús fue ascendido al cielo y está sentado a la diestra del trono de Dios, pero él dijo antes de ser ascendido: he aquí os envío otro consolador. Y fue ahí cuando envió al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nuestra guía. Amén. Como dijimos, la iglesia debe ministrar en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita con el poder para servir a Dios y prepara el corazón también del pecador para recibir el mensaje. El Espíritu Santo trabaja en nosotros, que transmitimos el mensaje de salvación, pero también trabaja en el corazón de aquel que está recibiendo el mensaje de salvación. Podemos inventar 1000 formas de evangelismo, podemos diseñar folletos súper atractivos, podemos ser muy persuasivos, pero sin el poder del Espíritu Santo, un evangelismo efectivo es sencillamente imposible. Por eso el cristiano debe invertir más tiempo en su preparación espiritual que en la preparación de métodos de evangelismo. Cierta persona dijo: si me dan un hacha para cortar un gran árbol y me dan 6 horas para hacerlo, esta persona dijo: 4 de esas 6 horas las voy a pasar afilando el hacha. No sé si entendéis lo que esto quiere decir. Quiere decir que debemos pasar más tiempo en la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios y buscando su poder, para que cuando vayamos a hablar, cuando vayamos a predicar el Evangelio, lo hagamos con poder. Esto lo vemos en la vida de Jesús. Jesús, cuando tenía que hacer algo, primero pasaba largas temporadas en la presencia de Dios, buscando el poder de Dios. Antes de pensar su ministerio, él pasó un tiempo, dice que pasó 40 días en el desierto. Dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y cuando acabó de ayunar, dice que volvió en el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra. Eso debemos hacer nosotros, buscar a Dios para luego ir en el poder del Espíritu Santo. Dice Primera de Crónicas 16:11, buscad a Dios y su poder. El poder de Dios es algo que debemos buscar porque es algo que necesitamos. Necesitamos el poder de Dios para ministrar en la iglesia y para ministrar al mundo. Amén. Debemos buscar el poder de Dios para ministrar. No podemos ministrar sin su poder, porque vamos a ministrar de una forma humana, vamos a ministrar con lo que tenemos en nosotros mismos y eso no tiene ningún valor en el reino de los cielos, no alcanza para nada. Amén. Ahora, algunas direcciones que se deben dar para el evangelismo. Debe haber una actitud de adoración. Debemos entender que al ser obedientes al llamado de predicar el Evangelio de Jesucristo, estamos adorando a Dios. Como dijimos el otro día cuando hablamos acerca de la adoración es una vida de obediencia y servicio a Dios. Es una actitud de adoración como la que tuvo Elías cuando tuvo la revelación de Dios. Dice que se humilló delante de la presencia de Dios y dijo: heme aquí, envíame a mí. Eso es una forma que tiene la iglesia de adorar a Dios. Es hacer la obra de Dios en el temor de Dios. Amén. Segundo, la iglesia debe desempeñar una función sacerdotal. ¿Y qué quiere decir esto? Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a la luz admirable. O sea que eres un linaje escogido y un real sacerdocio con un propósito, que es anunciar el Evangelio de Jesucristo. Amén. La función del sacerdote en el Antiguo Testamento era de ser mediador o intermediario entre Dios y los hombres. Nosotros expresamos a Dios al mundo a través de la predicación del Evangelio y el poder del Espíritu Santo, y también presentamos a los hombres delante de Dios en oración e intercesión. Esto lo vemos en la figura de Moisés. Moisés estaba en la presencia de Dios, subía al monte, recibía órdenes de Dios, recibía poder, unción de Dios, luego bajaba al pueblo, expresaba ese poder, expresaba ese mensaje, pero luego iba de nuevo a la presencia de Dios e intercedía por el pueblo delante de Dios. Esto hacía el sacerdote. No solo entregaba el mensaje, sino que intercedía delante de Dios por el pueblo. Si Moisés no hubiera intercedido por el pueblo de Israel en el desierto, seguramente Dios hubiera destruido el pueblo de Israel en el desierto. Porque muchas veces Dios manifestó el deseo de destruir al pueblo en medio del desierto por su rebeldía. Amén. Tercero, la iglesia debe tener poder divino. Pregunto, ¿de verdad hace falta tener poder divino para evangelizar? Amén. Sí, necesitamos el poder divino para evangelizar, pero vemos sectas por ahí que no tienen al Espíritu Santo y sin embargo ganan adeptos. Sus templos se llenan, ¿verdad? Pero para que la persona entienda que es pecadora, que ha pecado, para que la persona entienda que realmente la Biblia es la palabra de Dios, para que la persona realmente entienda que rechazar el regalo de Dios en la cruz es el peor pecado que un hombre o una mujer pueda cometer, para que la persona entienda que hay un juicio y hay una condenación eterna a causa del pecado, para que la persona entienda todo esto, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Amén. Para todo esto necesitamos ese poder divino, porque podemos convencer a las personas de que vengan a la iglesia, que la iglesia es un lugar guay donde nos ayudamos, donde compartimos, donde tomamos café, salimos, etcétera, etcétera. Y la persona puede venir, podemos hacer de esta manera las cosas, pero de ahí a que la persona realmente nazca de nuevo y tenga una nueva vida, es otro asunto, es otro tema. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Amén. En respuesta a la fe de esa persona. Y la fe viene por el oír la palabra. Por eso debemos predicar la palabra, el Evangelio de Jesucristo, para que la gente oiga y el Espíritu Santo despierte en las personas la fe. Amén. 4, la fe. Necesitamos fe. Si salimos sin fe, salimos sin nada. Hay que salir con la convicción de que Dios cumplirá sus promesas, de que Dios está con nosotros como prometió, de que la palabra, que Él respaldará su palabra. Cuando salimos por ahí a predicar o nos encontramos con alguien y le compartimos el Evangelio, debemos entender que Dios está con nosotros. El poder de Dios nos acompaña, de que, como dijo Jesús, las señales del reino nos acompañan. Por eso no debemos tener temor si la persona nos cuenta que está pasando por enfermedad, pues ministrarle en el poder del Espíritu. Orar ahí mismo por esa enfermedad. Dios va a respaldar su palabra. Amén. Siempre y cuando haya en nosotros una actitud de adoración, de temor, de obediencia. Porque hay muchos que salen por ahí y quedan en ridículo, como esos personajes que habla la palabra. A Pablo conocemos, a Jesús conocemos, dijeron los demonios, pero a vosotros, ¿quiénes sois? Por eso es importante que la iglesia se edifique en amor, en poder, se edifique a ella misma para luego salir al mundo y ser respaldados por el poder de Dios. No salir por nosotros mismos. Amén. Ahora, rápidamente, algunas direcciones para el evangelismo. La iglesia debe tener un mensaje centrado en Cristo. Primero, 1 Corintios 2:2 dice así: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
Amén. El mensaje sencillo de la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo y la venida de Jesucristo debe ser el tema central de la doctrina de la iglesia. También nuestro mensaje debe ser un mensaje centrado en la Biblia, en la palabra de Dios. El mensaje que predicamos no es nuestro, lo sacamos de la palabra de Dios, porque entendemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y todo lo que necesitamos para administrar el mundo lo encontramos aquí en la palabra de Dios. Amén. Y un mensaje centrado en la eternidad. Debemos tener un mensaje centrado en la eternidad. Hay muchas iglesias, muchas personas que ya no hablan del más allá, solamente se enfocan en tu vida aquí en la tierra. Pero Dios nos salvó con el propósito de darnos vida eterna, de que cuando partamos de esta tierra tengamos una eternidad con Él. Amén. Nuestro mensaje debe estar centrado en Cristo, amén, en la palabra de Dios y en la eternidad. En estas tres cosas, amén. Y ahora por último, 4 aspectos para cumplir con el evangelio, con el evangelismo. Presencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el cristiano debe predicar con su vida. Debe estar lleno de acciones de amor. Debe reflejar el carácter de Cristo. Lo que somos debe hablar más fuerte que lo que decimos. Amén. Debemos llevar la presencia de Dios ahí donde vamos. Proclamación. El evangelio debe ser proclamado. Dice 2 Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. La palabra de Dios debe correr en medio de la sociedad. Y es la iglesia la encargada de hacer que esa palabra corra en medio de la sociedad. Y Dios la va a glorificar. Amén. Persuasión. La iglesia debe persuadir, debe estar preparada para convencer. Convencer quiere decir vencer con. Debemos vencer los argumentos que tienen las personas en el mundo con los argumentos de la palabra de Dios. Amén. Y participación. Debemos buscar que las personas que tomen una decisión y se vuelvan partícipes de la iglesia para después ser discipuladas. Amén. Esto de predicar la palabra de Dios, como dijimos, es un mandamiento de Dios que la iglesia debe obedecer. Amén. No es si queremos o si tenemos ganas, si tenemos tiempo. Por eso la iglesia debe edificarse a sí misma para estar preparada para continuar con el plan redentor de Dios hacia el mundo. Si la iglesia pierde de vista esta tarea, la iglesia pierde sentido. Porque la iglesia está puesta en el mundo para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cada uno de nosotros en un tiempo estuvimos en tinieblas, fuimos llamados por Dios y ahora estamos en luz. Hemos recibido gratuitamente el regalo de la salvación. Ahora debemos dar gratuitamente al mundo el regalo de la salvación, el evangelio de salvación. Porque dice Pablo, y deberíamos decirlo cada uno de nosotros, no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios o poder de Dios para salvación. Amén. Entonces la iglesia debe tomar este mandamiento muy en serio y debe salir y ministrar al mundo. Amén. Hablamos de que la iglesia debe ministrar a Dios en primer lugar, a través de una vida de obediencia, de temor de Dios. Debe ministrar a la iglesia, debe ministrarse a sí misma para estar preparados, para poder ministrar luego al mundo. Y esto debe hacerse en el poder del Espíritu Santo. El problema es que la iglesia está muy entretenida con muchas cosas y parece que eso del evangelismo ha quedado como anticuado, como estancado, como que no es algo muy, muy importante, pero la iglesia primitiva era lo que era una prioridad, extender el reino de Dios. Y debe ser también hoy en día una prioridad en la iglesia, extender el reino de los cielos. Porque cuando la iglesia hace eso, está cumpliendo con el propósito por el cual Dios la estableció.
No estamos aquí para recibir, sino que estamos también para dar. Dice, te bendeciré, le dijo Dios a Abraham, y serás bendición. Si Dios nos bendice, es para que seamos también bendición al mundo. Muchas veces decimos, pero yo no sé evangelizar, yo no tengo el conocimiento, no sé cómo. Dice, el Espíritu Santo os recordará las palabras que yo os he dicho. Por eso hay que salir con esa confianza, con esa fe de que el poder de Dios está con nosotros. Dice, y he aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Si sales, sales con el poder de Dios, con la presencia de Dios. Si no, realmente no tendría sentido salir y predicar el Evangelio. Como dijo Moisés, una cosa te pido, le dijo a Dios, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Él había entendido la diferencia entre hacer las cosas sin la presencia de Dios y haciendo las cosas en o con la presencia de Dios. Por eso es importante, para tener la presencia de Dios, para tener la unción, el poder del Espíritu Santo, pasar tiempo en la presencia de Dios primero. Un 90% en la presencia de Dios y un 10% ministrando. Así lo hacía Jesucristo. Amén, porque hay mucha gente que sale y evangeliza y hace mucho, pero su vida espiritual es pobre. De esa manera no podemos hacerlo. Por eso la importancia de ministrarnos los unos a los otros con los dones y talentos que Dios puso en cada uno de nosotros. Dios no puso en nosotros capacidad. Cada uno tiene un talento, una capacidad y debe trabajar para desarrollarla. Todos. Y debe trabajar en esa área que Dios lo bendijo para edificar a la iglesia, para que la iglesia se convierta en una iglesia de impacto, de poder en medio de la sociedad. Amén. Las personas deben ser salvas, deben creer, el Evangelio se les debe anunciar, pero como dice Romanos 10:14, versión Dios habla hoy, pero ¿cómo van a invocarlo, a invocar a Dios, si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? Las personas no pueden creer, no pueden si no hay alguien que les predique el mensaje de salvación. Por eso, para eso está la iglesia.